Abran sus Biblias. Vamos a estar en el libro de Romanos por un momento nomás y luego vamos a brincar de libro a libro. Pero el versículo principal va a ser Romanos 8:7. Romanos 8:7 va a ser el versículo principal, pero vamos a estar brincando de pasaje a escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero esto es la escritura principal, Romanos 8:7. ¿Quién tiene sábanas blancas en la casa? Sábanas blancas que le ponen a la cama, o vestiduras blancas, como todavía tienen, a lo mejor cuando uno se casó, tienen el vestido blanco, ¿verdad? O algo blanco que tienen de vestidura blanca en la casa. O ropa, o sábana, cobija, una cortina blanca, unos zapatos blancos, ¿verdad? A lo mejor. Estoy mencionando esto porque cuando uno trata de lavar una sábana blanca que, vamos a decir que tiene lodo, o que le ha caído sangre, grasa, aceite, y es totalmente blanca la sábana, una camiseta, una blusa, es difícil sacar esa mancha en lo blanco, lo puro. No importa cuánto de cloro le echemos, nunca se va a salir la mancha, ¿verdad? Nunca queda igual. Siempre se va a ver allí la figura de la mancha, ¿verdad? Ya sean, yo tengo unos zapatos blancos que no duró como más que un mes después de comprarlos nuevos, se mancharon. Entonces nunca queda algo blanco ya después de una mancha, porque es difícil de sacar la mancha de algo completamente y totalmente blanco. Hemos estado hablando de la Reforma Protestante y hemos hablado que el que quiera una copia de este libro, estamos entrados en este libro llamado Enseñanzas que transformaron el mundo, por Miguel Núñez. Entonces este es un libro que habla de la Reforma Protestante. A Francis te di uno que no es el mismo libro, pero habla de lo mismo. Eso es en inglés. Y si alguien quiere, Manuela, si usted quiere el libro, también tengo uno disponible, se lo regalo. Ahí me dice después. Entonces lo que estamos haciendo este año, como el año pasado estábamos en el libro de Hechos, terminamos el libro de Hechos. Este año, en vez de estar en un libro de la Biblia, palabra, todavía vamos a predicar de la palabra, pero vamos a sacar verdades de este libro, porque este libro habla de las enseñanzas que transformaron el mundo, de la Reforma Protestante. Usted sabe que hemos hablado de Martín Lutero, hemos hablado, y este año vamos a hablar de las 5 solas. ¿Qué son solas? Sola Escritura. En la semana pasada comenzamos sola Escritura. En un mes o dos vamos a seguir a la sola fide, que es solo fe, sola la fe. Sola gratia, todo es latino, que significa sola la gracia. Solus Christus, que significa solo Cristo. Y Soli Deo Gloria, en latín, que significa sola la gloria de Dios. Y de estas son verdades que salieron de la Reforma Protestante cuando Martín Lutero protestó a la iglesia diciendo, esto no dice en la palabra de Dios. Entonces aquí este libro, hay muchos libros que hablan de la Reforma Protestante, pero este era un libro que yo había leído y quiero sacarle verdad para que sea más fácil como hispano, porque nosotros tenemos trasfondos de otras fe, ¿verdad? Venimos de fe católicas, venimos de fe de otras religiones, y nosotros lo que enseñamos aquí y es solo y nada más la palabra de Dios. Y por eso estamos comenzando con sola Escritura, que significa sola las Escrituras, es la verdad. Porque lo que pasa es que muchas otras religiones o fes ponen la iglesia sobre la palabra, y eso es una mentira. Ponen un sistema de reglas sobre la palabra, eso no puede ser, porque la Escritura debe de ser sobre todo. Y por eso estamos comenzando con sola Escritura.
Estamos hablando de una sábana blanca, zapatos blancos, una camiseta, una blusa blanca, que después de que se ensucie es difícil de sacar esa mancha. Vamos a hablar de la mancha que tenemos como nosotros en nuestros corazones, de algo que se llama depravación total. Esto es algo que salió de la Reforma Protestante por medio de Martín Lutero y Juan Calvino. Es uno de los puntos que Juan Calvino sacó y que todavía se aplica hoy. Pero todo esto está basado en la palabra de Dios. Depravación total, la definición de eso es esto. Este es el libro que estamos leyendo. Si lo quiere, me dicen. Tengo una copia en la troca afuera. Si se la regalo a usted, Manuel, si lo quiere. Y el nombre de la serie de este año por este libro se llama Enseñanzas que transformaron el mundo. La última vez hablamos y iniciamos sola escritura, la Biblia, la autoridad de Dios que ilumina al hombre. Y hoy vamos a seguir adelante con el siguiente sermón. Y vamos a hablar de algo que no es un término que usamos que es muy común hoy. Pero es algo que se llama depravación total. Esa mancha que tiene la sábana, la blusa, la camisa. Hay una mancha que corre en nuestros corazones. Y es el pecado. Depravación total. ¿Qué es? Una definición. Es la doctrina calvinista. Calvinista cuando decimos Juan Calvino. De que la naturaleza humana es completamente corrupta y pecaminosa como resultado de la caída. Otra vez lo leo. Depravación total es la doctrina calvinista de que la naturaleza humana es completamente corrupta y pecaminosa como resultado de la caída. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando decimos la caída? El pecado, pero específicamente de quién estamos hablando. ¿De quién cayó? Sí, el pecado. Adán y Eva. Y cuando ellos cayeron, fracasaron y pecaron, entró el pecado al mundo y entró una corrupción en nuestros corazones. Y es como alguien ha tenido una computadora, tiene un conocido o amigo, familia que han tenido una computadora y tiene un virus y luego trata de ponerle otras cosas o se la conecta a otra computadora. ¿Qué es lo que pasa con ese virus a otra computadora? Sigue y sigue y sigue. Nosotros tenemos un virus llamado, no estamos hablando del COVID. Pensamos que el COVID es feo y sí es feo. Pero hay un virus llamado el pecado que ha corrido desde Adán y Eva porque ellos cayeron en el huerto. Ellos fracasaron como seres humanos perfectos. Y ahora por esa razón hay una depravación total que corre en cada uno de nosotros. Otra vez, la depravación total es la doctrina calvinista de que la naturaleza humana es completamente corrupta y pecaminosa como resultado de la caída. Cuando Dios creó a Adán y Eva, a los 6 días, en el día 6, a cada versículo de Génesis 1, decía Dios que era la luna o el sol, siempre decía el versículo al último, y era bueno. ¿Se acuerdan? Y cuando Dios dice que algo es bueno es que era perfecto. Y cuando creó a Adán y Eva, ellos eran perfectos. No tenían ninguna naturaleza pecaminosa, no tenían maldad, no tenían pecado. Eran como esa sábana, cobija, blusa, camisa, zapatos blancos, perfectos. Cuando vas a la tienda y me encantan esos zapatos, me encanta esa blusa. Y ya después de la primera vez ya nunca queda igual. Adán y Eva eran los representantes humanos y ya después de caer y fracasar, ya los seres humanos ya no eran igual. Corrió esa mancha y cada vez que nace un varón, una mujer, la naturaleza pecaminosa sigue infectando. Y de eso estamos hablando, de la depravación total. Entonces, ¿por qué
este libro, en el capítulo 2, estamos sacando esto, pero he titulado esto, el título de este mensaje, depravación total, manchas corrompidas en pecado, prohíbe al hombre de buscar a Dios para salvación. Manchas corrompidas en pecado, prohíbe al hombre de buscar a Dios para salvación. Otra manera de decir eso es en nuestro propio esfuerzo. Nunca buscamos a Dios, nunca. ¿Por qué? Porque la corrupción de la mancha del pecado corre en nuestros corazones. Entonces, vamos a ver que la depravación total es algo basado en la palabra de Dios. Y porque estamos corrompidos con la naturaleza pecaminosa del pecado, nunca buscamos a Dios. Sí, yo voy a la iglesia, yo voy a los estudios bíblicos. Pero la cosa es que sin Cristo, uno que no tiene a Cristo, que hemos hablado, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y son corrompidas, está corrompida esa persona, porque ese pecado, esa corrupción prohíbe al hombre de buscar a Dios para salvación. Entonces, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque de aquí estamos hablando de la Reforma Protestante. ¿Y qué estaba sucediendo en los días de Martín Lutero? Alguien diga. O sea, ¿quién era Martín Lutero? Hemos hablado un poquito de quién era Martín Lutero. Era un sacerdote mexicano, ¿no? Era un sacerdote alemán. ¿Alemán? Un sacerdote alemán. ¿De qué iglesia? ¿De qué fe? Era católico. ¿Católico? Sí. Estaba estudiando era un monje, y estaba estudiando para ser un sacerdote, sí. Era un sacerdote incapacitándose. ¿Y qué era lo que decía la iglesia? Para ser salvos, para entrar al reino de Dios, ¿qué se tenía que hacer? Él se encontró con muchas controversias que había ahí, por eso cumplió él. Su empleado, le estaba diciendo y decían que para entrar al reino de Dios tenía que una persona dar indulgencias y tenía que someterse al sistema de la iglesia para poder entrar al cielo. Martín Lutero, en otro sermón vamos a ver, mientras estaba leyendo el libro de Romanos, se dio cuenta que porque era tan depravado como ser humano, estaba bien triste, dijo, porque cada vez él oraba por horas y al terminar sus oraciones de entre minutos ya estaba pecando. Entonces él siempre estaba bien derrotado, bien quebrantado en su alma, porque nunca él podía ver que iba a haber una manera para llegar a Dios. Y esto es una de las, porque hay manchas que tenemos en nuestros corazones que nos prohíbe buscar a Dios para salvación. ¿Y de dónde vino la palabra esa de rezar en vez de orar? Rezar es una palabra o término como para repetir algo, porque en inglés se dice recite, que se escucha como rezar, recite. Entonces yo también usaba la misma palabra rezar, pero yo vine a entender que ahora la palabra verdadera que se debe decir es orar, porque rezar es repetir algo tras vez, y dice la palabra que no debemos de repetir en vano ciertas cosas. Entonces, Dios salva a los que lo buscan. Pero ¿por qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos salvó Dios? Porque ha de haber una manera para ser salvados. Entonces, si estamos bien depravados, ¿cómo podemos ser salvos? Si no hay nada que podemos hacer, ¿cómo llegamos? Hay una manera de llegar a Dios y a Cristo. Hay que ser aceptados, hay que creer en Jesucristo, pero no en nuestro esfuerzo. Dios salva, pero ¿por qué nos salvó Dios? ¿Qué era la razón para Dios salvar? Si el mundo cayó por medio de Adán y Eva,
Es decir que, vamos a decir que hay alguien que asesinó a alguien. Vamos a decir que hay un hombre, una mujer, asesinó a una persona. Esa persona está juzgada, está condenada y está condenada para ir a la prisión. En la prisión, lo que estamos hablando en el sentido bíblico, estamos hablando del infierno. Si la raza humana fracasó y cayó, ¿por qué Dios quiso salvarnos? ¿Por qué? Por la fe. Por la gracia, por la fe, por su misericordia. No, si quieren o si pueden, yo sé, voy a estar brincando a muchos pasajes. Efesios 1, 11 a 2. ¿Por qué nos salvó Dios? La respuesta es esto. Todos estos que dijeron son verdad. Pero ¿saben qué? ¿Por qué lo hizo? Porque últimamente todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, toda razón de nuestra existencia es para una razón. Para que Dios sea glorificado. No hay ninguna otra razón de nuestra existencia que glorificar a Dios. Fíjense lo que dice Efesios 1, 11 a 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad. Y ya fíjense, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, 11 a 12. A fin de que nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Todo existe. Los ángeles existen, el cielo existe, la naturaleza de este mundo, los árboles, los ríos, los mares, las montañas, las lomas, los seres humanos. ¿Para qué existen? Para que sea glorificado Dios. Y por eso Dios, por medio de Jesucristo, nos salvó, para que Él sea glorificado. Y vamos a ver más. Y si quieren, voy ahora a Isaías 48. Está en el Antiguo Testamento. No tienen que voltear. Yo sé que estoy brincando mucho. Isaías 48. Estamos hablando de la depravación total. ¿Y por qué nos salvó Dios? Si estamos bien depravados. Isaías 48, 9 y 11. Dice: por amor a mí, esto es Dios hablando, esto es Jehová hablando. Isaías 48, 9 y 11 dice: por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno para no aquillarte. Versículo 11. Y yo lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. ¿Entendieron el versículo? Entonces está diciendo Dios, yo lo que hago cuando rescato a alguien. Aquí estaba hablando al pueblo de Israel, porque Israel había obedecido, luego había fracasado como pueblo, otra vez habían glorificado y luego habían fracasado. Y Dios dice que yo los voy a rescatar no por ustedes, pero para que mi nombre no sea profano, para que yo sea glorificado, para que las otras naciones miren que yo soy el Dios poderoso del universo. Entonces, por la gloria de Dios, Él nos salvó. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Brincamos al 1 Corintios en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25. Ahora estamos hablando de la gloria de Dios porque estamos aprendiendo que Dios nos salvó a los que ponen su fe en Jesucristo para la gloria de Él. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? 1 Corintios 1:25 dice, pues, aquí está hablando de la cruz, del Calvario. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La cruz pone de manifiesto su sabiduría. Mucha gente hoy no pone su fe y confianza en Jesucristo porque
Eso es una tontería. Eso es una locura. Pero ¿saben qué? Que la locura de Dios es más sabio que nuestra sabiduría como seres humanos. Entonces, Él nos salvó para su gloria y la gloria fue manifiesto por su sabiduría. La cruz también pone de manifiesto su poder. Colosenses 2:15. Parece que es 1 Colosenses. 1 Colosenses. O Colosenses 2:15. Dice, habla sobre la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces la cruz pone de manifiesto su poder. Hubo poder en la cruz para la gloria de Dios. Ahora otra cosa también, la cruz pone de manifiesto su misericordia. ¿Quién dijo misericordia hace rato? ¿Alguien dijo misericordia, alta gracia? La cruz pone de manifiesto su misericordia. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo los últimos momentos que estaba muriendo cuando miró abajo y miró a la gente que lo estaba crucificando? ¿Qué dijo? Señor, ¿por qué me has abandonado? Si eso no es misericordia, yo no sé qué es. Él fue clavado, Él fue avergonzado, Él fue humillado para sus acusadores. Eso es misericordia. Eso es la gloria de Dios siendo manifestado allí. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Alguien dijo gracia. ¿Qué dijo gracia? ¿Por qué Dios nos salvó? Por su gracia. Romanos 3:24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios nos salvó para que sea glorificado y para que su gloria, para que su gracia sea manifestado. 1 Juan 4:10. Los últimos del Nuevo Testamento. 1 Juan 4:10. 1 Juan 4:10. La cruz pone de manifiesto el amor de Dios. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios. Otra vez, los seres humanos no aman a Dios, en el sentido que sin Cristo podemos hacerlo. En este consiste el amor, que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces la cruz pone en manifiesto su sabiduría, su poder, su misericordia, su gracia, el amor de Dios. Y aquí en todo esto miramos la gloria de Dios. No hay nada en nosotros que nos puede salvar. Todo viene por medio de Dios. Porque estamos tan corrompidos en nuestros corazones que no hay nada que podemos hacer. Ahora vamos a hablar de una doctrina. ¿Qué es doctrina? Estos son preceptos, estos son conceptos nuevos que como iglesia estamos aprendiendo. ¿Qué es doctrina? ¿Disciplina? Ok. Sí, puede ser disciplina. ¿Qué es doctrina? ¿Alguien quiere adivinar? Doctrina es como una enseñanza. Es como una enseñanza. Entonces, ahorita estamos hablando de la doctrina de la depravación total. Son ciertas enseñanzas que uno se enfoca. Ahorita estamos hablando de la depravación total del ser humano. Y ahora vamos a hablar de otra doctrina, la inhabilidad del hombre.
El hombre tiene una inclinación innata y natural hacia el pecado que hace que él no quiera buscar a Dios, porque la idea misma de ese Dios no le atractiva en algunos casos le es, incluso es repulsiva buscar a Dios. No hay nada en nuestra naturaleza que busca a Dios. Nada busca a Dios. Porque somos corrompidos en nuestros corazones. Y la siguiente semana vamos a hablar si somos tan corrompidos, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo Dios nos eligió? En esencia, lo que la doctrina afirma es que la corrupción moral y espiritual que el hombre experimentó con la caída de Adán lo inhabilitó para experimentar el deseo de buscar a Dios, porque su inclinación por el pecado es más poderosa. ¿Quién ha tenido nietos o niños o hijas de niños, bebés? Como alrededor de los 2 años ya se están inclinando a desobedecer, ¿verdad? De bebé recién nacido no se nota nada de que sean rebeldes, ¿verdad? Pero ya comienzan a llegar al primer año, año y medio, 2 años. ¿Qué comienzan a hacer los niños? Ser rebeldes, ¿verdad? Ser rebeldes. Hoy muchos como yo eran más rebeldes que otros, pero salí bien, gracias a Dios. Pero la naturaleza y la inclinación es que el pecado es más poderoso. De hecho, saliendo de aquí, de esta iglesia, esta tarde, en 15 a 20 minutos, muchos de nosotros vamos a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado está pesado. De hecho, y a lo mejor yo le voy a decir algo a mi señora y me voy a arrepentir de haberlo dicho y le voy a pedir perdón a Dios. ¿Pero por qué? Porque el pecado es más poderoso por nuestra naturaleza pecaminosa. Y si no fuera por la sangre de Jesucristo que nos limpia por medio de confesar nuestros pecados a Él, no habría ninguna esperanza. Romanos 3:11 dice esto. Romanos 3:11 dice esto. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Otra vez lo leo. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. La palabra de Dios dice eso. No es la palabra de Joel. Nadie busca a Dios. Nadie. Y por esa razón Jesucristo vino, vivió una vida perfecta, se sustituyó para nosotros como el sacrificio, como el cordero perfecto, porque se necesitaba un sacrificio perfecto. Y Jesucristo lo cumplió. ¿Por qué? Como dice Romanos 3:11, no hay nadie que entienda, nadie que busque, porque no buscamos a Dios. Estos son los efectos de la caída de Adán. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Estos son los efectos de la caída de Adán. ¿Se acuerdan del virus que hablamos que ha corrido desde Adán y Eva? Los efectos de la caída de Adán. 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿Quién es el Dios de este mundo? Dios es el Dios, Jesús, Jehová es el Dios del universo. Pero ¿quién ha permitido Dios que sea el Dios de este mundo? ¿Quién ha permitido Dios? El diablo. El diablo. Satanás es el Dios de este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo, Satanás, el diablo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Antes de venir a Cristo estábamos ciegos. ¿Por qué? Porque el diablo, el Satanás, nos hacía ciegos a la verdad del evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio de Cristo, de Dios? Que Cristo vino y murió por nosotros como el sacrificio necesario para entrar al reino. Que cualquiera, como dice Juan 3:16, cualquiera que ponga su fe en Él pasará de muerte y vivirá.
Esos son los efectos de la caída de Adán. La mente quedó oscurecida, basado en 2 Corintios 4:4. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Habla de la mente otra vez oscurecida. 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque no hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, alguien que no tiene, ¿qué significa tener el Espíritu de Dios? Alguien que ha puesto su fe en Jesucristo. La mente está oscurecida. Estos son los efectos de la caída de Adán que ocurre en cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. Otra cosa, otro efecto de la caída de Adán es el corazón del hombre caído pasó a ser un corazón endurecido. Ezequiel 11:19 dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Segundo Timoteo capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Segundo Timoteo capítulo 2, 25 y 26 dice esto sobre el corazón del hombre caído. Segundo Timoteo 2, 25 a 26. Así, humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios los conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Antes de venir al arrepentimiento y fe en Jesucristo, somos esclavos, estamos esclavizados, somos esclavos al diablo. El diablo viene y pone y nos enseña para que no veamos la verdad. Y como hispanos, muchas veces nosotros no miramos la verdad, de la verdad que viene de la palabra de Dios. Y yo estoy hablando de mí mismo también. Galatas 5:17, Galatas, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Galatas 5, ¿qué dije? 5:17. Galatas, estamos hablando del corazón del hombre caído. Pasó a ser un corazón endurecido. Galatas 5:17 dice: porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El corazón es corrompido. Ahora vamos a ver la evidencia de la depravación total del hombre. Romanos, voy a leer un pasaje de 11 versículos. Romanos 1. Romanos es el libro después de Hechos. Romanos 1, 21, 32. Romanos 1, 21, 32. En fin, este es el apóstol Pablo hablando. En fin, tú que enseñas, Romanos 1, 21, 32. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, roba. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adultera. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Se acuerdan del pasaje en el Antiguo Testamento que Dios no iba a permitir que su nombre sea blasfemado? Otra vez aquí está. Versículo 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas viene a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considera como si tuvieran incircuncidados. Brincamos al 28. Lo exterior no hace a nadie el judío, ni consiste a la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío es lo interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo habla
lo alaba Dios y no la gente. ¿Qué significa eso? Que esta es la evidencia de la depravación total del hombre. Y ahora vamos a hablar de la inhabilidad del hombre para buscar a Dios. El movimiento de la reforma a su vez enfatizó que el pecado original no es solo la pérdida, sino que igualmente es una corrupción total de la naturaleza humana. Déjame leer algo en este libro, página 41. Es como los padres que juegan con sus niños en el día de la resurrección, que en inglés le decimos el Easter Sunday, que en inglés le llaman el Easter Sunday. Los padres esconden los huevos o los blanquillos, le dijimos en mexicano. Los esconden ¿quién ha tenido niños donde esconden los huevos en el día de la resurrección? Los esconden en el zacate, ¿verdad? Es como los padres que juegan con sus niños en el día de la resurrección, que en inglés le llaman Easter Sunday. Los padres esconden los huevos alrededor de la casa y piden a sus niños más pequeños que los encuentren. Pero cuando estos niños son muy pequeñitos, los padres van acompañándolos para que los encuentren. El niño muchas veces luce completamente perdido y la mamá o el papá lo va llevando de la mano y lo va guiando hasta encontrar los huevos. El niño, en su inocencia, toma cada huevo y cree que lo encontró él, pero fue la mamá o el padre que lo guió. Así es Dios con las circunstancias de la vida. Dios nos va guiando por medio de ellas, pero encontramos con Él y terminamos creyendo que nosotros lo encontramos. Nosotros pensamos que podemos encontrar a Dios, que podemos buscar a Dios y encontrarlo, como los niños estaban tratando de encontrar los huevos. Nosotros no podemos en nuestra naturaleza pecaminosa encontrar a Dios sin ayuda de Dios. En reflexión final, depravación total es entendido que todas las facultades del hombre han quedado manchadas por el pecado. ¿Quién es Lucifer? Diablo. El diablo. ¿Quién era Lucifer antes de ser el diablo? Un ángel. Un ángel. El ángel más poderoso. El ser más poderoso en el cielo, aparte de Dios. Lucifer fue creado sin naturaleza pecadora. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza a Dios, perfectos en todo. Si Lucifer, Adán y Eva no pudieron hacerlo gozando de mejores condiciones en su mundo interior y exterior, mucho menos podremos nosotros. Adán fue nuestro mejor representante de la raza humana y aún así falló. Jeremías 13:23. ¿Quién ha ido al zoológico? Hay diferentes tipos de gatos, ¿verdad? ¿Qué son los gatos que tienen manchas? ¿Los tigres? Tigres, ¿verdad? Jeremías 13:23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. No podemos cambiar nuestras manchas sin el poder de nuestro Señor Dios Jesucristo. Somos pecadores hasta la raíz de nuestros corazones. Si no fuera por la gracia, por la gloria, por el poder de Dios para rescatarnos, no habría ninguna manera para entrar al cielo. Y vamos a discutir un poco más la siguiente semana. Pero manchas corrompidas en pecado, esas manchas como el león, el leopardo, prohíbe al hombre de buscar a Dios para salvación. Oye, pero Joel, hay pastores y hay sacerdotes. ¿Cómo puedes decir que esa persona no puede buscar a Dios? O si yo tengo mis propias fuerzas, yo puedo abrir la Biblia, yo puedo hablar. ¿No estás buscando a Dios? Si no estamos entrados en la palabra de Dios, haciendo su voluntad, obedeciendo sus reglas, sus mandamientos, amando a nuestro prójimo, amando a Dios. Estos son principios que salieron y que surgieron en
la reforma protestante. Pero estos son conceptos que ya estaban en la Biblia, que estos conceptos pudieron sacar la verdad de los que estaban ciegos durante esos tiempos de la reforma protestante. Manchas corrompidas en pecado prohíbe al hombre de buscar a Dios para salvación. Efesios 2, 8 a 9. Y con esto voy a cerrar. Entonces, si somos bien corrompidos hasta la raíz de nuestros corazones, si la fuente de nuestros corazones es incapaz de buscar a Dios, ¿cómo llegamos? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué estamos escuchando de Dios? ¿Por qué estamos tratando de entender y aprender de Jesucristo? Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es un regalo? Es un regalo algo que das a alguien, se lo entregas y luego después le dices, dámelo para atrás. ¿Es un regalo eso? No. Porque por gracia, ¿qué es gracia? Grace, ¿qué es gracia? Algo no merecido. En otro sentido, en otra manera, gracia es algo que no mereces, pero recibes. Algo que no mereces, pero recibes. Nosotros, ¿qué merecíamos como pecadores? Separados de la perfección. ¿Qué merecíamos? La muerte, el infierno, una eternidad con el diablo, Satanás, en el lago de fuego. Porque por gracia, la gracia de Dios, ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Qué es esa fe? Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, que Él murió por nosotros. Esto no procede de ustedes. Entonces, esto no viene de nosotros. La gracia, la salvación que viene de Jesucristo, no es algo que nosotros podemos hacer, rescatarnos. Nada. No es sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Si una iglesia hace algo para ustedes y dice, tú eres salvo, tú vas a ir al cielo, vas a ir al reino de Dios. Ellos se pueden jactar que, bueno, nosotros salvamos a esa persona en lo que hicieron, obedeciendo las ordenancias de la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No por obras para que nadie se jacte. El único que se puede jactar es Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún sistema puede jactarse que esa persona, ese sistema, ese hombre, esa mujer, ese sistema de reglas puede salvar a alguien. No se puede jactar nadie más que Dios. Porque es un regalo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, encerrar depravación total es un concepto nuevo para nosotros como iglesia. Pero queremos mirar qué es lo que estaban mirando los reformados de la reforma protestante. Estaban mirando, salieron estas verdades que todos basados en la palabra de Dios. Acabamos de mirar bastante escritura. Porque nosotros tenemos manchas en nuestros corazones y eso nos corrompe. No hay nada que podemos hacer para llegar a Dios. Porque Dios es un Dios santo y perfecto, blanco, blanco, blanco. Y nuestras manchas nos prohíbe llegar a Dios. La única mancha que Dios quiere ver es la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Es la única mancha. La sangre que Cristo mismo derramó
sobre la cruz de Calvario para nuestras vidas. ¿Y cómo viene uno a Jesús, a Dios? Bien sucio. Bien sucio. Si hay alguien aquí hoy en suciedad, a Cristo, a Dios no le importa cómo estés. Si has vivido una vida llena de pecado, si has vivido como rebelde, si has estado en adulterio, si has matado, si has desobedecido a tus padres, si le has faltado la honra y el respeto a Dios. Estamos hablando aquí de los 10 mandamientos. Si has codiciado algo que no es Dios, todavía hay una oportunidad para venir a Cristo. Cristo salva donde estés y cómo estés. Y luego lo que hace Dios el Padre, ve cuando tú pones tu fe que Dios mismo, Cristo mismo, vivió una vida perfecta, sufrió, murió como el sacrificio, el cordero perfecto para nuestros pecados. Fue enterrado, fue resucitado, ascendió al cielo, está a la diestra de nuestro Señor Dios, el Padre. Si tú pones tu fe y confianza, Él te da una vida nueva y ya el Padre, el Dios, no ve las manchas pecaminosas, pero ve las manchas donde golpearon a Cristo. Las manchas de la sangre donde Él derramó para ti. Si nunca has puesto tu fe o tu confianza en Jesucristo y quieres confiar en Él en este momento, para que entres al reino un día, porque como decía la canción, estaremos en la presencia de Cristo y moriremos un día. Y en ese momento será muy tarde, porque en esta vida tenemos que hacer una decisión, poner y confiar en Cristo, que Él murió por ti. No puedes poner tu fe o confianza en una iglesia, en un sistema de reglas, en un sacerdote, en tus propias fuerzas. Y de eso estamos hablando aquí. Y no leímos el versículo principal, Romanos 8:7. ¿Qué es esto? Aquí lo tengo en la pantalla. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No podemos hacerlo en nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque la mente de nosotros está en la carne y es enemiga de Dios. Porque no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Y no podemos hacerlo. Deja que Cristo sea tu salvación. Deja que Cristo te salve. Deja que la obra redentora donde Cristo murió en la cruz te salve, no tu esfuerzo. Viniendo a la iglesia no te salva. Si vas a estudios bíblicos, eso no te salva. Si das diezmos, ofrendas a la iglesia, eso no te salva. Nosotros como iglesia no queremos tu dinero. Si tú piensas que te va a rescatar del infierno, yo no quiero tu dinero. La iglesia no quiere tu dinero. Nosotros no creemos en indulgencia. Cuando uno muere hay juicio, y ese juicio es el infierno o el cielo. El dinero no te va a salvar. La iglesia no te va a salvar. Un sistema no te va a salvar. Un sacerdote no te va a salvar. Ofrendas no te va a salvar. Solo la sangre de Jesucristo salva, y solo la sangre de Jesucristo va a ser lo único que en el cielo te van a preguntar. ¿Por qué te debo de permitir entrar en mi cielo, en mi reino? Va a decir Dios. Porque Dios, yo confié en Jesucristo, que Él murió por mí, mis pecados. Eso es lo único que te salva. Y ya entra a mi reino, va a decir Dios. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Yo sé que son enseñanzas nuevas para nuestras mentes como iglesia, pero te pedimos que abras nuestras mentes, porque nuestras mentes son corrompidas del pecado y no te podemos buscar, no te podemos alcanzar en nuestras propias fuerzas. Pero la fuerza fue totalmente pagada en la forma y en la obra de Jesucristo en la
Solo ese acto, solo esa obra puede sacarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del infierno, de la esclavitud del diablo, de Satanás, que nos cierra nuestros ojos. Padre, tú no quieres que nosotros seamos cristianos que van a la iglesia, que leen la Biblia, que oran, que dan diezmos, que dan ofrendas para poder llegar a tu reino. Tú no quieres ese tipo de... porque eso no es cristiano. Sí, todas son cosas buenas. Tú quieres que hagamos eso, pero nada de eso nos va a salvar. Nada de eso nos va a permitir en tu reino. Primero y más principalmente, tú quieres que nosotros vengamos a arrepentimiento de nuestros pecados. Que creamos en tu Hijo Jesucristo para nuestros pecados. Para rescatarnos de la esclavitud y la eternidad del infierno que viene después de esta vida. Gracias por este pasaje. Tenemos corazón corrompidos, pero también tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tú, Padre, ves en vez de nuestras manchas. Gracias por permitir que tu Hijo Jesús moriría por nosotros. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.